Bueno, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué expectativas hay con respecto a esto? ¿Qué sabe de las negociaciones previas, obviamente, y las conversaciones previas con los otros bloques y el tránsito de esto, el paquete de medidas que ha mandado el Ejecutivo? Bueno, la ley que se refiere concretamente a reprogramar, para utilizar un término que todos entiendan, es Sí. decir, al fijar nuevos plazos para el pago de la deuda pública, todavía no ingresó. Se Ujú. supone que será en el día de hoy o será motivo de mayores correcciones para no incurrir en ningún error, en una vuelta atrás como sucedió con el DNU. Sí. A partir de ahí, el día miércoles, el ministro Lacunza tiene que exponer ante la Comisión de Seguimiento de la Deuda Externa. Y por otro lado, la ley, una vez que ingrese, tiene que pasar por la Comisión de Economía y la Comisión de Presupuesto. Esto da un tiempo, Ujú. yo diría más que días, un par de semanas, como para que la tensión que se ha producido entre el actual oficialismo y el casi seguro nuevo oficialismo a partir de diciembre se pongan de acuerdo y asuman que esta necesidad de fijar nuevas fechas de pago de la deuda con el aval político de todo el Congreso es de conveniencia no para las fuerzas políticas ni para el que está ahí, para el que va a seguir, sino para el conjunto del pueblo argentino que sufre frente a toda la incertidumbre que genera no tener un programa económico a futuro creíble y que sea avalado por una masa de poder político suficiente. Ujú. Esta tensión se da en el medio de una situación que yo la veo de esta manera. El gobierno está obligado, y por supuesto nosotros lo vemos así, a pelear hasta el último voto el día 27 de octubre, porque ese es el compromiso que tiene con su electorado. Ha sido votado por 8 millones de votos el pasado 11 de agosto, y además hay otra responsabilidad que es histórica: mantener una alternativa en la Argentina a futuro. No puede dejar tierra libre o arrasada para una sola fuerza política que ocupe todo el escenario y que sus internas sean, en definitiva, el proceso de alternancia futura. El sistema que ha gobernado hasta ahora, con todos sus errores, por supuesto, tiene un respaldo y esto hay que mantenerlo. Por otro lado, el que viene, que primero pasa por la etapa del gusto o del, diría yo, hasta la revancha o hasta la necesidad de que el gobierno se vaya en los peores términos posibles, Ujú. como para que no sea absolutamente ninguna alternativa a futuro y pase al campo de los malos recuerdos de los gobiernos argentinos que se tienen que ir mal o antes. Yo creo que superar esa etapa que se tiene que dar en los próximos días, en las próximas semanas, advertirá también que legislar para el futuro el pago de la deuda que se ha contraído es conveniente, bueno, para el que sigue, y fundamentalmente que hace a la conducta de los hombres de Estado, de aquellos que dejan las cuestiones personales o políticas de lado y hacen prevalecer el bienestar general del país y de su población por sobre cualquier asunto personal o descalificación que esté de por medio, o por, como le digo, el regusto de ver al otro terminando mal su gestión, cosa que después le puede ocurrir al que sigue sin ninguna duda frente a cualquier proceso hiperinflacionario que se suscite. Ujú. Si se llega a ese nivel de altura política y de grandeza, o por lo menos de comprensión y de practicidad en el actuar, me parece que la ley, que va a tardar, no va a ser de un día para otro, va a salir tal vez antes de las próximas elecciones y con seguridad antes del traspaso del gobierno. Senador, los tiempos son, por allí había cierta expectativa de que pudieran ser más rápidos. ¿Usted estima que no menos de un par de semanas esto va a demorar? Y además que están ligados a la dinámica política, que es la comprensión de lo que le vengo diciendo desde Ujú. tanto del que gobierna como de la fuerza que va a gobernar. Ujú. Así que las comisiones se reúnen y tienen sus tiempos, y también se va viendo desde luego cómo influye, porque no influye en la ley en sí, sino en la postura de la oposición, lo que va ocurriendo en la realidad, en el mercado, en el precio del dólar, Sí, en el claro. comportamiento de la gente. Ahora, desde luego, si usted actúa con una postura incendiaria, si lo visita el Fondo Monetario como si fuera el nuevo presidente
y le contesta que la culpa de la crisis la tiene el fondo y que la pague el fondo, si le sale con un comunicado de eslogan callejero, esto no contribuye en nada a aquel que le dio y se le debe el dinero a reprogramar la deuda como había expresado su voluntad. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Las consignas de asamblea de centros de estudiantes son muy lindas, pero para ese nivel. Ahora, para llevar adelante un país no sirven absolutamente para nada. La consigna que la crisis la pague el Fondo Monetario Internacional saca el 1% de los votos en la Argentina. Si quien se supone que va a venir quiere gobernar a partir de eso, nos va a ir muy mal. Bien. Senador Martínez Fernanda lo saluda, buenos días. Encantado. Le quería preguntar qué tipo de debate esperan y qué clima puede trasladarse al resto de la sociedad. Hay dos posibilidades, que eso se asuma como una tribuna de campaña por parte de la oposición, y a la vista de la infinidad de cámaras de televisión y de periodistas radiales y gráficos que se juntan, en vez de preguntas se hagan discursos, que es lo que suele ocurrir, y otra que tenga un mayor nivel y profundidad y se pueda explicar bien el ministro por qué se toman estas medidas, por qué se ha llegado acá y cuál es el modo de salir. Espero que prevalezca la segunda. Senador, buen día, Javier es mi nombre. En líneas generales y al margen de esta cuestión puntual, se precisa de un Congreso más participativo, y esto tiene que ver en líneas generales con que haya tantas elecciones y con que el tema de la campaña política sea por lo general lo que prima, y el Congreso queda en líneas generales, no quiero decir en un lugar estanco, pero como que esa matriz política es para intentar cambiarla en la Argentina. Hay que cambiar la Constitución, si usted lo plantea así, pero ya es un tema mucho más profundo. Casi que hasta podría imaginarse ir a un régimen parlamentario donde las fuerzas políticas se expresen en el Congreso y el Congreso se dé los gobernantes. Pero en un sistema hiperpresidencialista como el argentino, es el Poder Ejecutivo el que va marcando los tiempos, y el Congreso, cuando tiene amplia mayoría el Ejecutivo, se transforma en una escribanía, como desgraciadamente se vislumbra que ocurrirá a partir de diciembre, o en otros casos, cuando no existen esas mayorías automáticas, hay que dialogar y llegar a acuerdos. Ha ocurrido en los últimos 3 años, especialmente en los primeros 2 de este gobierno, que se manejó todo el tiempo con estricta minoría, y si no, también se puede dar una oposición feroz que se oponga absolutamente a todo. Las variantes en este sistema, donde el presidencialismo es tal que puede llegar a dictar decretos de necesidad de urgencia, y esto lo han hecho todos los gobiernos, y se mantienen en tanto en algunas de las cámaras no lo rechacen, torna al Congreso no en poco participativo, sino en el lugar que le da la Constitución que hoy tenemos. Bien. Senador, aprovecho y le consulto. ¿Cómo ve las chances de Cambiemos el 27 de octubre? Mire, yo lo que veo es una voluntad de lucha muy grande. La gente que lo ha votado lo va a volver a votar, y eso se va a incrementar el porcentaje de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, no tengo dudas. En Córdoba me parece que los resultados se van a ratificar, la diferencia va a subsistir. Hay que ver cómo sigue lo de el Frente de Todos, el Frente de Cristina Fernández, si mantiene el resultado, si puede haber alguna variación. Bueno, en general, a mi entender, los resultados se van a ratificar, con diferencias más o menos similares. O sea que en octubre podría ser electo ya Alberto Fernández según su estimación. Cuando hace una estimación realista, debe decir eso, lo cual no implica que la lucha electoral debe ser llevada hasta las últimas consecuencias, desde luego, dentro de las reglas de juego de la democracia. Porque usted no puede resignar la no pelea o no intentar ganar, porque deja a la democracia renga, sin una fuerza suficiente que tenga un sustrato cultural, como ha ocurrido hasta ahora, que pueda enfrentar a la que viene. Directamente queda el país para
para un solo partido, para un solo espacio, en este caso el cristianismo. Es una obligación moral de seguir adelante e intentar ganar, y si no se gana, sacar la mayor cantidad de diputados y senadores como para que la oposición tenga una posibilidad a futuro de alternancia. De otro modo la democracia no funciona. Bien. Senador Martínez, como siempre, muchas gracias. A usted. Que ande muy bien.